Lo quiero dejar. Tal vez lo he predicado en algunas ocasiones, pero en el capítulo 10 de Apocalipsis, Dios le dice a Juan: Juan, ya le profetizaste a este pueblo, pero es necesario que le vuelvas a profetizar. Jesús en varias ocasiones usó la frase y dijo: otra vez os digo, ¿cierto? Otra vez os digo. Esa frase Jesús la usó en varias veces: otra vez os digo. ¿Por qué Jesús usaba esa frase, otra vez os digo? Porque como quien dice: ya te lo dije una vez, ya te lo dije 2 veces, te lo voy a volver a repetir otra vez. Este es un mensaje, iglesia amada, que para usted y para mí creo que al final va a ser de mucha bendición. Y esa pregunta que usted le hizo a su hermano es una pregunta, hermanos, que pone a temblar a cualquier persona. De seguro su hermano que está a su lado le respondió y le dijo: sí, yo tengo al Espíritu Santo. Pero la pregunta del millón es: ¿qué garantía le da usted que tiene al Espíritu Santo? ¿Cuál es la garantía que usted lo tiene? Muchos hablan de un Espíritu Santo que ellos mismos no conocen. Nos está pasando en los tiempos de Pablo, capítulo 17 de Pablo 23. Dice que Pablo pasó frente a una congregación y dice que había gente que estaba adorando a Dios. Y cuando Pablo entra, dice que en el altar de esa iglesia habían unas inscripciones que decía: al Dios no conocido. Y Pablo se le queda viendo a la gente y le dice: ¿cómo es que ustedes le están sirviendo a un Dios que ustedes no conocen? Les tengo una sorpresa, dijo Pablo: ese Dios que ustedes están predicando y que le están sirviendo, que ustedes no conocen, es al Dios al que yo le estoy sirviendo. Así tenemos gente hoy en día que le están sirviendo a un Dios que no conocen, y que si lo conocen, medio 17 o 6 de 23 del libro de Jeremías, Dios le dice a Jeremías: profetízale a este pueblo y diles que en algo el pueblo debería de gloriarse, y en las cosas que el pueblo debería de gloriarse es que me conozcan quién realmente soy yo, Jehová Dios de los ejércitos, que hago justicia y misericordia a todas las naciones. En eso el hombre debería de gloriarse, en que me conozcan a mí. Pero hoy en día el hombre se interesa en conocer quién es la amante de Julano, quién es Sutano, quién es Mengano, quién es aquí, quién es allá. Están más interesados en cuánta locura del Facebook, del TikTok, del WhatsApp, y en lo que menos a veces el hombre se interesa es en conocer quién es realmente Dios. Siervo amado, tú que anhelas predicar y que Dios te use, te traigo una noticia: a Dios no lo vas a conocer en el Facebook, ni en el WhatsApp, ni en el TikTok. A Dios lo vas a conocer solamente a través de este bendito libro. En este libro no habla cualquier persona, aquí habla Dios directamente al hombre. Hay libros como el libro de los mormones. En ese libro habla de Cristo, pero ese libro no es de Cristo. El libro de los atalayas, de los testigos de Jehová, en ese libro también habla de Cristo, pero ese libro tampoco es de Cristo. El libro, hermano, del conflicto de los siglos, de los señores sabáticos, ese libro también habla de Cristo, pero ese libro tampoco es de Cristo. En el catecismo de la Iglesia Católica, ese libro también habla de Cristo, pero ese libro tampoco es de Cristo. En cambio, este libro no habla de Cristo. Aquí habla Cristo cara a cara. Y quieres que Dios te hable, aquí está Dios. Esta es la palabra palpable, esta es la profecía que nunca te va a fallar. Pablo se lleva esa sorpresa, que Pablo no encontró a cualquier gente, hermano. Dice el texto que Pablo encontró a ciertos. ¿Cuál es el trabajo de un discípulo? A ver, respóndame usted. ¿Cuál es el trabajo de un discípulo? ¿Hacer más discípulos? ¿Predicar la palabra? ¿Echar fuera demonios? ¿Cierto o no cierto? Le tengo una noticia. Judas, cuando Jesús lo mandó de 2 en 2 a los 70, ¿se acuerda que iba Judas metido en los 70 y andaban echando fuera demonios, sí o no? Sí, Señor. Dice que cuando regresaron, los discípulos regresan felices. ¿Sí? Maestro, los demonios se sujetan, tiemblan y se van. Jesús le dijo: no se alegren porque los demonios se sujetan y se van. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ese es el trabajo de un discípulo: predicar, echar fuera demonios y hacer lo que la Biblia dice. Ahí está el detalle. Significa que esta gente no era cualquier gente, eran discípulos. La pregunta es: ¿tenían al Espíritu Santo? Ahora, ¿qué le garantiza que usted lo tiene? ¿Qué le garantiza que lo tiene?
Oh, es que yo soy pastor, ¿y qué tiene? Oh, es que yo canto en la iglesia, pastor, ¿y qué tiene? Ah, es que yo hablo lenguas, pastor, ¿y qué tiene? Si hasta Chucky habla lenguas. Ahora, mano, no, esto no es una broma. ¿Qué te garantiza que tienes al Espíritu Santo? ¿Qué te garantiza que tomas un privilegio en el altar? Eso no es garantía. Si los impíos también cantan alabanzas, ¿qué te garantiza que lo tienes? Te voy a dar algunos ejemplos. Y este mensaje creo que nos va a ayudar bastante, hermanos. Y creo que muchos vamos a aprender. No me considero saber más que usted. Posiblemente en medio nuestro haya gente que está más preparada que yo, y gloria a Dios por eso, hermanos. Pero al final del día yo creo que aprendemos de todo, ¿cierto o no cierto? Y posiblemente lo que yo sé usted no lo sabe, y a lo mejor lo que usted sabe tal vez yo no lo sé. Porque aquí todos sabemos, no somos ignorantes, hermanos, pero necesitamos saber más de la bendita palabra. Ok, aquí va. Dentro de la Biblia le voy a presentar algunos ejemplos. Yo quisiera que me acompañe a ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 8. Por favor, vamos rápido, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 27. Hechos capítulo 8, versículo 27. ¿Lo tiene? Ok. Dice su Biblia: entonces se levantó y fue, hablando de Felipe, y descendió entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para, ¿a dónde iba este hombre, hermanos? Adorar. Deténgase ahí, déjelo ahí. ¿De quién está hablando la historia? Del eunuco y Felipe, ¿cierto? ¿Para dónde iba el eunuco? Adorar. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén en ese entonces? Era donde estaba la casa de Dios, el templo. Este hombre no iba a cualquier cosa, iba a adorar. Ojo con eso. Ahora, la pregunta es, ¿este hombre ya era cristiano? ¿El eunuco ya era cristiano? ¿Se acuerda que hay una plática entre Felipe y el eunuco? Y empieza la plática y empieza el eunuco a decirle a Felipe: pero ¿cómo quieres que entienda si no hay quien me enseñe? Y Felipe empezó a enseñarle la escritura que leía, que era Isaías 53:7, que como cordero fue llevado y no abrió su boca como transgredor. Total que empieza Felipe a explicarle la escritura que este eunuco iba leyendo. Y de repente dice que en el camino encuentran agua, ¿cierto o no cierto? ¿Y qué dijo el eunuco? Felipe le dice el eunuco a Felipe: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué más? Tienes que bautizarte. Y dice la Biblia que esa plática, hermanos, si usted lee esa Biblia, hermanos, esa plática si mucho duró 5 o 10 minutos. O sea que fue rápida la conversión de este eunuco, y fue rápido el momento que este hombre se bautizó, porque lo hizo de todo corazón. Lo que me interesa es que el eunuco dice: bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Recibe a Cristo. Y de repente dice: ahí hay agua, pues vamos y te bautizamos. Inmediatamente el eunuco fue bautizado. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el hombre era un tremendo adorador, pero todavía no era cristiano, ni bautizado estaba. A eso es lo que quiero llegar a través de este mensaje. Que usted vea gente adorando, eso no quiere decir que es cristiano. Que usted mire gente allá arriba adorando, eso no quiere decir que jugadores cuando meten un gol se persignan y supuestamente se lo dedican a Dios. Cualquiera le ríe, hermano. Hasta los narcotraficantes están haciendo cultos para Dios, hasta los políticos le hacen culto a Dios. Es que adoración cualquiera se la puede dar a Dios, pero adorar no es garantía de que el hombre ya nació de nuevo.
Por eso Jesucristo dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque hay gente que solamente ha sido bautizado en el agua, pero no ha nacido de nuevo. Y este mensaje es para que tú y yo nos preocupemos, que porque estamos en el altar adorando, no es garantía que ya nacimos de nuevo. Hay una alabanza que hace muchos años un grupo mundano se la inventó, los Tigres del Norte. Un día a la vez, mi Cristo. ¿Cierto o no cierto? ¿Dónde está esa alabanza? Dentro de las iglesias. ¿Quiénes se la inventaron? Un par de impíos. Por eso a mí no me impresiona ver gente adorando en el altar y al rato le están mentando la madre al vecino. Por eso a mí no me impresiona cuando veo gente en el altar adorando y al rato están con su amante revolcándose allá metidos entre el monte. Por eso a mí no me impresiona, hermano, ver gente, mujeres en el altar adorando y al rato andan todas pelonas, pintadas y empantalonadas. A mí eso no me sorprende, hermano, porque adorar cualquiera adora, pero adoración es garantía de que tú vas para el reino de los cielos. Te voy a presentar otro ejemplo más. Hechos capítulo 10 versículo 1. Hechos capítulo 10 versículo 1. Hechos capítulo 10 versículo 1. Vamos con la Biblia, hermanos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre Cornelio? Número 2 dice: piadoso. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Qué más? Con toda su casa. ¿Y qué más? Y que hacía muchas limosnas, o sea que ayudaba al pueblo pues con ofrendas. ¿Y qué más? Y oraba a Dios siempre. 4 características que a veces muchos cristianos no las tienen. Vuelvo al tema. ¿Cornelio era cristiano? Por cierto, cuando le pregunten, Cornelio fue uno de los primeros gentiles que se convirtió a Cristo Jesús, porque Cornelio era gentil. Y es ahí donde Pedro recibe la visión. Pedro estaba orando y de repente vio una visión de animales cuadrúpedos que bajaban del cielo. Así dice la Biblia, ¿cierto o no cierto? Y Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, ¿cómo quieres que coma si nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca? Dios le dice: Pedro, no le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué, ¿cierto? Entonces ahí es cuando Dios le está hablando a Pedro que era Cornelio. Esos animales inmundos que Dios le estaba mostrando representaba el pueblo gentil que estaban apartados de la gracia de Dios. Y es ahí donde Pedro recibe la visión para que vaya, ore por Cornelio. Cornelio se entrega a Cristo con toda su casa. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que Cornelio era un hombre que hacía muchas limosnas, o sea que daba ofrenda al pueblo, ayudaba al pobre, ayudaba al menesteroso, ayudaba a quien lo necesitaba. ¿Qué más? Dice que era temeroso de Dios, lo que muchos cristianos no tienen. Hoy tenemos gente temerosa, pero del pastor. Las hermanas le temen a la pastora, le temen al pastor. Están pecando pero escondiéndose del pastor. Están pecando pero escondiéndose que la gente no lo mire, porque esta gente no es temerosa de Dios, es temerosa del hombre. En cambio, cuando el hombre es temeroso de Dios, aunque nadie lo está viendo, pero sabe que allá arriba hay 2 ojos que sí se dan cuenta de lo que está haciendo, y por eso no peca, porque sabe que aunque nadie literalmente lo ve, pero Dios sí se da cuenta de todo lo que hace. Y José, un joven, dice la Biblia, temeroso de Dios, que cuando estuvo con la mujer de Potifar solitos, la mujer lo desnuda y le dice: duerme conmigo. Aunque José sabía que nadie lo estaba viendo, pero ¿sabe qué dijo Josué? ¿Cómo voy a defraudar a mi Dios poderoso? Es que cuando una persona es temerosa de Dios, no tanto se enfoca en qué dice la gente, sino más se enfoca en qué Dios piensa de él. Pero ¿qué más? Dice que aparte que el hombre era piadoso, o sea, conocía Biblia, conocía las escrituras. ¿Qué más? Era temeroso de Dios, hacía ofrenda. ¿Qué más? Hacía muchas oraciones. Lo que el cristiano no hace, orar. Por eso andan va de pide oración. Hermano, ore por mí. Hermano, ¿y usted por qué no ora, huevón? Arrodíllese usted, hombre. Si orar es hablar con Dios, hermano, hable usted con Dios, hombre. Platique usted con Dios. No estoy diciendo que la oración no es buena si nos ponemos de acuerdo, sí, pero más buena es cuando yo personalmente le hablo al Padre. Entonces, pero lo que me interesa es que Cornelio tenía 4 características, pero no era cristiano.
que porque tú des ofrendas, que porque tú estés orando, ayunando, eso tampoco es garantía que el Espíritu Santo está contigo. Te presento una historia real. Los fariseos dice que ayunaban 2 veces a la semana, pero eran más diablos que el diablo. Los fariseos también dice que hacían grandes oraciones, pero eran más diablos que el diablo. Los fariseos hacían lo que muchas veces ustedes no lo hacen. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Dice que diezmaban hasta de los más poquitos, los infelices. Y hay gente que no diezma, ni a fariseo llega. Y es que en el capítulo 5 versículo 20 de Mateo, Jesucristo dice que si no superamos a los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Mire qué tremendo está ese versículo, hermano. Ahora, pero ¿qué me interesa de eso? Que estos hombres oraban, ayunaban, ofrendaban, daban diezmos y la cuestión, pero tampoco tenían al Espíritu Santo. Iglesia, necesito que por favor pare las orejas, por favor, con lo que le voy a decir. El profeta Oseas profetizó una gran verdad en el capítulo 4 versículo 6. Y Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia está llevando a mucha gente a la condenación, y por la ignorancia muchos están pecando dentro de las casas de oraciones. Le voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque que usted mire haciendo escándalos a la gente, orando, gritando, profetizando, hablando, cantando, adorando, ya vio usted que hasta los impíos lo hacen bíblicamente. Entonces no es garantía que la gente tenga al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Es que tú y yo nos identifiquemos si realmente tenemos al Espíritu Santo o no lo tenemos, iglesia amada. Ahora, ¿por qué? Porque hoy, hermano, tenemos un gran problema dentro de muchas iglesias. ¿Cuál es el problema? Un problema serio que tenemos en muchas congregaciones es esto: que hoy hay muchos pastores que le están enseñando a la iglesia que el que no brinca, el que no tira patas arriba, el que no cae patas arriba, no tiene al Espíritu Santo de Dios. Muchos pastores, hermano, hace unos días me encontraba con un hermano muy inteligente, por cierto. Pero, hermano, para que a mí me metan el dedo en la boca y me quieran engañar, tiene que venir la persona súper preparada con la Biblia para que me engañe. No porque me la sepa toda, pero algo sí amo, es estudiar y conocer quién realmente es Dios a través de las Escrituras. Entonces, pero hace unos días me encontraba un siervo y me decía: mire, siervo, dice, fíjese que gracias a Dios me van a ascender a pastor. Que sí, hermano. Le dije: felicidades, hermano, lo felicito, siervo, que usted va a ser pastor. Pero mire, siervo, dice, ahorita le estoy rogando y le estoy orando a Dios, dice, porque en esta iglesia, dice, donde yo me voy a ser pastor, dice, para que uno pueda ser pastor, número uno, me dijo, uno tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Y le dije: qué bueno, hermano, esa característica pues está re buenísima, hermano. De hecho, todos necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Sí, hermano, me dijo, por eso ahorita le estoy pidiendo a Dios que me bautice y que yo empiece a hablar lenguas angelicales. Y le digo: pero ¿cómo así, hermano? Sí, es que el bautizo es hablar lenguas angelicales. Y le digo: hermano, no, espérese, no se me adelante. Ahora, yo quiero que usted prenda mucho y preste mucha atención a esto. Ojo con lo que le voy a decir y oído. Carlos Rivas está a favor de las lenguas angelicales. Sí, señor. Carlos Rivas está a favor de las profecías angelicales. Sí, señor. Carlos Rivas cree en la danza espiritual. Sí, señor. Carlos Rivas cree en el bautismo del Espíritu Santo. Sí, señor. Estoy a favor de todo esto que es de parte de Dios, pero estamos en contra de cuánto desorden se está viviendo en muchas congregaciones, de mucha gente que no está viviendo bajo la unción, sino bajo la emoción de su mismo corazón. Gente que no danza bajo la unción, sino bajo la emoción. Gente que está hablando lenguas no angelicales, sino aprendidas. Y así de manera exhaustiva y de manera rápida, permítame que le dé 7 funciones del Espíritu Santo. Porque claro que conocemos quién es el Espíritu Santo y sabemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Lo conocemos a través de las Escrituras. Y déjeme que le dé 7 funciones del Espíritu Santo de manera hilativa y exhaustivamente. Número 1, primera función del Espíritu Santo, para que usted se convenza si lo tiene o no lo tiene. Número 1,
la primera función del Espíritu Santo en el hombre es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué le dije? Bautismo del Espíritu Santo. Pero deténgase un momento. Bautismo del Espíritu Santo no es decir ribicanda, ribisaya. Bautismo del Espíritu Santo no es decir la maquita, la masoja, sojalaya y no sé qué tanta laya. Eso no es bautismo del Espíritu Santo, pastor. Y entonces, ¿qué significa bautismo del Espíritu Santo? Ojo con esto. Bautismo del Espíritu Santo es una consustancia, es una transustancia. Pastor, ¿qué es una transustancia? Es una transformación que hay dentro del ser humano. Tanto así que la transformación es por dentro y es por fuera. A eso se le llama transustancia, o sea, bautismo del Espíritu Santo de Dios, cumpliéndose la escritura de 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí hay una consustancia y una transustancia. Consustancia es porque Cristo está dentro. Y Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Transustancia y consustancia. Pero pégale un machucón de pies al que habla lenguas, a ver si Cristo vive dentro de él. Empújelo a ver si Cristo vive dentro de él. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo canta, pero no lo cierto. No es cierto, porque todavía le jala el pelo a la mujer, todavía le saca el aire a la esposa, todavía anda viendo piernas y nalgas en la calle, porque no has nacido de nuevo. Bautismo es transformación completa. Cuando hay bautismo del Espíritu Santo, hermanos, hay una transformación. Existe un cambio radical en la persona. Hay una transformación. Es más, el bautismo del Espíritu Santo es como una metamorfosis, o sea, una transformación radical. Como la mariposa, antes de que sea mariposa, primero es un gusano bien feo, pero ese gusano tiene una transformación. Le van saliendo las antenitas, le van saliendo las patitas, le van saliendo las alitas, y después que fue un gusano feo, ahora es una mariposita hermosa. ¿Qué hubo dentro de este gusano? Hubo una metamorfosis, o sea, una transformación. Hoy hay gente que ya fue transformada, pero solo el machete a la Biblia. Antes dice, daba mi machete. Pero algunos saben qué dice: mire, hermana, no me moleste, dice. Acuérdese quién era yo antes, hermana. No me esté molestando, hermana, dice, porque por algo me voy a desclavar de la cruz de Cristo. Ese es el diablo que le está hablando ahí, hermano. Ese es el mismo diablo que le está hablando. Una persona que ya nació del agua y del Espíritu, dice, hermanos, capítulo 45, 18, 25 de Isaías, que las personas que ya nacieron de nuevo no tienen por qué estarse recordando del pasado, porque cuando Dios nos perdona por amor y sepulta nuestro pasado en el olvido. Si Dios no se recuerda de mi pasado, ¿por qué tengo que estarme recordando de mi pasado? Si tú te vives recordando y vives de tu pasado, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Por eso Dios le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca del agua y del Espíritu. ¿Y cómo puedo saber si ya nací del Espíritu? Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice la Biblia: si es que ustedes ya resucitaron de nuevo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Mano, yo he escuchado gente en el altar que dice: me reconcilio con Dios, hermano, dice, porque aquí hasta con una mala mirada pecamos. Tenga cuidado, porque este sinvergüenza sin mujer lo va a dejar. Aquel que anda pecando con los ojos sin mujer lo va a dejar. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 que la lámpara del cuerpo son los ojos, y que si los ojos están malos, todo el cuerpo está malo. ¿Cierto o no cierto? Ay Dios, hermanos, si hasta con un mal pensamiento pecamos, mente cochina tiene usted. Porque Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, 15, 16, el apóstol Pablo dice: si es que ya nacieron de nuevo, tienen que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y en la mente de Cristo no hay asquerosidad ni morbosidad. En la mente de Cristo solamente hay palabras positivas.
Primera función del Espíritu Santo es el bautismo. Segunda función del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Sierva, hágame favor, léame Mateo capítulo 4 versículo 1, por favor. Y si usted quiere leerlo, léalo también. Cheque lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4 versículo 1. Perdón, sierva, es Lucas 4:1. O sea, es la misma historia, pero Lucas lo explica mejor. A ver, venga. Léalo, por favor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue Jesús al desierto? ¿A qué fue Jesús al desierto? Ayunar. Espérese. Hay gente que dice en la iglesia: ayunar solo porque el pastor dice. Yo voy a ayunar, dice, cuando el Espíritu me haga sentir. Si ni lo tienes, camarada, porque si lo tuvieras, estuvieras ayunando. Jesucristo dice que lleno del Espíritu Santo fue al desierto para ayunar. O sea que la llenura es la que me hace buscar más. Yo no te creo que estés lleno y no oras, no ayunas, no haces nada. Tú estás vacío. Es más, estás como los huesos secos del capítulo 37 versículo 1 de Ezequiel. Huesos secos y muertos. Pastores que llevan más de un año de no ayunar. Y si ayunan, llegan a las 10 de la mañana y se van a las 12 del mediodía. No sea atarantado, manito. Eso no es ayunar, eso es desayunar tarde. Pero ¿qué más? Cheque lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 versículo 9. Vaya conmigo rápido, hermanos. Hechos capítulo 13 versículo 9. ¿Lo tiene? Bueno, leamos del 13:7. Dice 13:6, perdón. Hechos capítulo 13 versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, o sea, un brujo, hijo del diablo. Ahorita le voy a decir por qué era hijo del diablo. A cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, que dice, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, aunque se llamaba Bar Jesús, pero traducido es Elimas. Sigue diciendo, procurando apartar de la fe al procónsul. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¿qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué más? ¿Qué más? Hijo del diablo. Ay, ese Carlos Rivas cómo trata, dijo el diablo, a la gente. Es que ese no tiene al Espíritu Santo y se sacuden puros gallos así. Es que ese no lo tiene. Por eso anda tratando, dijo del diablo, a la gente. ¿Cómo estaba Pablo, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, es que, hermanos, ahí está la clave y el clavo. Yo no le puedo llamar hijo del diablo a un hermano que se equivoca o comete un error. No, hermano, no podemos llamar hijo del diablo a cualquier persona. No. Entendamos esa parte de la Biblia. De manera rápidamente le voy a decir, de acuerdo a la Biblia, a quién se le puede llamar hijo del diablo. Juan 8:44 dice que hijos del diablo son todos aquellos mentirosos. ¿Escuchó? Por eso, si usted dijo que va a pagar el viernes, pague el viernes. Si no paga el viernes, sería un hijo del diablo mentiroso.
Hechos capítulo 13 versículo 9, el que acabamos de leer, hijo del diablo se le llama a este hombre que se oponía a la palabra de Dios. Así que si usted es pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, lo que sea, pero si opone esta palabra, también es hijo del diablo. Pero ¿a quién más se le llama hijo del diablo? Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 al 10 dice que todo aquel que practique el pecado también es hijo del diablo. ¿Y quién es alguien que practique el pecado? Aquel que peca hoy, peca mañana, peca pasado mañana. Ese es como el marrano que le gusta estar metido en el lodo. Pero hay otros más brutos todavía, hermano. Y he escuchado gente más bruta que dice: pero eso lo dijo Pablo, ¿y usted quién es para que se lo diga a la gente? Bueno, y entonces ¿qué cosa puedo decir yo y qué cosa no puedo decir yo? Porque hay gente ignorante que dice: pero eso lo dijo Cristo. Entonces venga, por favor, explíqueme con la Biblia y hábleme los 1189 capítulos y los 31.103 versículos y los 66 libros 39 y 27 en el Nuevo Testamento. Explíqueme, por favor, qué puedo decir y qué no puedo decir, pero con la Biblia. Número 1 dijimos el bautismo del Espíritu Santo. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Déjeme que se lo diga así dictado. Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice Miqueas: yo estoy lleno del poder y de la autoridad de Dios para denunciar a la casa de Jacob su pecado y para denunciar a Israel su rebeldía. ¿Cómo se caracteriza un hombre que tiene el poder del Espíritu Santo? Que no le tiemblan los pantalones para señalar el pecado, que no le tiemblan las patas para decirle la verdad. Este hombre, esta mujer está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dicen muchos predicadores? ¿Para qué me voy a meter problema con la gente? Es cada quien que viva su vida, cada quien que haga lo que quiera hacer, dice. Yo no, ¿para qué voy a juzgar a la gente? ¿Quién soy yo para juzgar? Un cobarde es usted, un poco hombre es usted. Porque Dios nunca le dijo eso a Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel: si tú ves al impío cometer pecado y tú no le dices nada, ese impío se va a morir, pero esa sangre te la voy a demandar a ti. Porque Dios le dijo a Ezequiel: te permito ver todo el pecado, pero ahora levántate y ve y predica la palabra. Si te escuchan o no te escuchan, porque son casa rebelde, conocerán que hubo profeta en medio de ellos. Número 1, bautismo del Espíritu Santo. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Número 4, los dones del Espíritu Santo. Ahora sí, quiero que me acompañe a la Biblia. Primera carta de Corintios capítulo 12. Primera carta de Corintios capítulo 12. ¿Lo tiene? Primera carta de Corintios 12:1. Bueno, en el 12:1 solamente necesito que lea las letras negras, que es el encabezado. ¿Qué dice en el encabezado? Dones espirituales. O sea que ahorita no vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar de dones del Espíritu Santo. Brínquese hasta el capítulo 12, versículo 8, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Qué dice el 10? A otros el hacer milagros, a otros que dice el de profecía, a otros que dice. Eso es lo que le pido a Dios, hermanos, día y noche: discernimiento de espíritu. A otros discernimiento de espíritu, a otros que dice diversos géneros de lengua, y a otros que dice interpretación de. Ahora usted entiende que el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver
con el hablar lenguas. El hablar lenguas son dones del Espíritu Santo, y es obvio que los dones los va a tener una persona que ya haya sido bautizada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede repartirle dones a un trapo sucio o a un vaso sucio. Él no puede usar un vaso sucio. Significa que si le va a repartir dones es porque está limpio ese vaso, hermano. ¿Cierto o no cierto? Pero aquí estoy viendo entonces que los dones de hablar lengua aparece como un don del Espíritu Santo, y automáticamente aparece el don de interpretar. Brínquese una página más adelante, por favor. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 27. Primera de Corintios 14, 27. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Y qué dice? Y por turno. ¿Están oyendo, rebeldes? Por turno, uno por uno. ¿Y qué dice? Y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No se te está impidiendo hablar lenguas, jamás. Pablo dice más adelante, y no es que nosotros impidamos el que hable lengua, pero dice en el 14:40, eso sí, hágase todo decentemente y en orden. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Un desorden terrible, hermano. Vuelvo a repetirle, hoy hay mucho pastor que le está enseñando al hermano que el que no habla lenguas es porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo, y eso ha llevado a mucho hermanito a que se aprenda un par de lenguas para que digan que él tiene el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, no vayas a hacer semejante tontería, porque esto de hablar lengua no es para cualquiera. Pablo empieza diciendo en el capítulo 14, yo quisiera, dice Pablo, que todos hablaran lengua así como yo hablo lengua, pero es mejor, dice Pablo, que todos profeticen, porque es más grande el que profetiza que el que habla en lengua, porque habla en lengua a él mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjese que hace un tiempo estuve por esta parte. Manos, da pena, hermanas. De veras que cuando empieza la cadena de coros, y felicito a la sierva porque lo hicieron todo decentemente y en orden. Porque yo no sé, hermanos, porque hay congregaciones que le tienen que meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta le meten a la cadena de coro. Y ya cuando está la cadena, ahí está. ¿Y qué pasa ahí, hermano? ¿Qué pasa ahí? Empieza una brincadera loca, hermano. ¿Cierto o no cierto, hermano? Empieza, hermano, y cuando empieza esa brincadera, quítese, porque si no le chipotean la cara, hermano. Quítese porque le meten su chipotazo en la cara, hermano. Fíjese, hermano, fíjese que hace un tiempo estuve cerca donde yo vivo, hermano. Vino un famoso grupo de Perú llamado Kadesh, y vinieron a esa actividad. A mí me invitaron a predicar. Cuando estaba la cadena de coros, hermanos, empezó la brincadera loca, hermano. Y como la verdad, hermano, yo se lo digo así, cuando empieza la brincadera, yo lo que hago es mejor abro mis ojos y me pongo a la expectativa, no sé que me pegue mi chipotazo. Entonces empezó la brincadera, y en eso, hermanos, empieza una viejita a la par mía a brincar, y esa viejita, hermanos, cae patas arriba. Cayó la viejita. Y bueno, yo me quité, hermano, y de repente venía otro atarantado, va de brincar y brincar. Mano, cuando llega donde está la viejita que está tirada, se para encima de la panza, y este desgraciado ya la mató. Este atarantado ya la mató. Y me quedé viendo, hermano, si la viejita todavía respiraba. De repente vi que la viejita ya está viva, todavía la viejita está viva, mano. Mano, ese es el problema. Y la gente, a cualquier atarantado que brinca, le llama que está lleno del Espíritu Santo. La gente, a cualquier loco que anda brincando, danzando y tirando patadas, le llaman que está lleno del Espíritu Santo. Hermano, creemos en el Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento no hay ni un versículo que digan que los apóstoles hicieron desorden completo. No, en el capítulo 2 versículo 1 del libro de los Hechos, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar lengua, pero no fueron lenguas angelicales,
fueron lenguas coloquiales, porque la gente que estaba allá afuera se daba cuenta y escuchaban y decían: ¿cómo es que estos son judíos y están hablando nuestro propio idioma? ¿Cómo es que son hebreos y están hablando nuestro propio idioma? Porque la gente de afuera entendía lo que estos muchachos hablaban. Y algunos dijeron: es que están borrachos. Pero no dijeron están borrachos porque estaban haciendo locura. No, en ningún momento dice que allí tiraron patas arriba y que se volvió un desorden. Jamás, la Biblia no lo dice. De ellos dijeron que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque en Guatemala, cuando alguien anda medio atarantado, medio borracho, hasta en inglés se empieza a hablar. Hi brother, what's going on? Yes, yes. Y si no hablan como gringo, hablan como mexicano. ¿Qué óvole, carnal? ¿Cómo estás, carnalito? Y empiezan a hablar otro idioma. Eso mismo pasó en el capítulo 2. Ellos empezaron a hablar otro idioma, pero no lenguas angelicales. Se estaba cumpliendo la profecía de Marcos 16:16, cuando Cristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero Pedro no podía ir a la China si solo hablaba judío. Juan no podía ir a hablar, al predicarle a los portugueses si solamente hablaba arameo. No podía. Ellos necesitaban el otro idioma para ir a otro planeta, a otra tierra, a predicar la palabra. No estamos en contra de las lenguas angelicales, estamos a favor de las lenguas angelicales, pero habla lenguas angelicales. Jesús dijo: hablarán nuevas lenguas. Pero ¿cuándo vamos a escuchar nuevas lenguas? Ya solo doña Ribicanda, que Ribisaya. Hay señoras que ya no hay que decirle su nombre, mejor doña Ribicanda. Yo encuentro hombres, es más, Dios mismo habló lenguas angelicales en la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Daniel. Dice que cuando Belsasar se embriagó y se emborrachó con las copitas, dice que automáticamente el dedo de Dios empezó a escribir en la pared: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. ¿Se acuerda de esa profecía? Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dice que llamaron a los caldeos, a los adivinos, y nadie pudo entender esas lenguas que estaban en la pared, porque lo que es del Espíritu Santo nadie lo puede entender sino el mismo Espíritu Santo. Y ahí llegaron brujos, adivinos, y nadie pudo entender esas lenguas porque eran lenguas angelicales, hasta que llegó un hombre lleno del poder y de la autoridad del Espíritu Santo llamado Daniel. Dice que entendió y dijo: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Este es el significado: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, y a tu reinado se le ha puesto fin. Pero más adelante Ananías y Zafiras se clavaron las ofrendas, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué no llegó Pedro y le dijo: Mene, Mene, Tekel, Upharsin? Si estaban haciendo hallado falto delante de Dios, estaban siendo pesados en la balanza y estaban faltos. ¿Por qué no le dijo Pedro: Mene, Mene, Tekel, Upharsin? Porque hay gente que está acusando a Dios y acusan que Dios padece de afasia. Pastor, ¿y qué es afasia? Es la enfermedad que no permite que la lengua se desarrolle en la boca de los niños. Y aquellos niños solo dicen mamá, papá. Ese niño padece afasia. Y así hay cristianos que tienen afasia, porque repiten y repiten: doña Petronila, doña Tiburcia, doña Tacuacina, doña Cuateta, doña Cotorra. Todos repiten lo mismo, hermano. ¿Y hasta cuándo van a hablar lenguas angelicales? Fui, hermanos, a Petén, hermanos, y mire, hermano, me quedé sorprendido, porque una viejita loca, hermanos, agarró un montón de flores y empezó a bailar con las flores. Empezó a bailar con las flores, hermano. Y se fue cuando estaba un pastor y le dio las flores al pastor, y los dos empezaron a bailar con las flores. Y se subió arriba de la altar y agarró la bandera que tenían, hermano, y con la bandera empezó a bailar y se la ponía en la mano a un pastor, se la ponía en la mano, y yo estaba hasta lo último, hermano. Yo dije: solo que venga esta vieja infeliz, aquí una patada le voy a pegar. Y se vino, mire, hermano, con todo. Y ya aún no faltaba para que llegar donde yo estaba. Ándale, pues ahí viene. Dije: ahorita un pentecostés le voy a pegar a esta señora, que se le quite lo atarantado. Hermano, ¿qué cree que hizo? Cuando iba llegando conmigo, dio la vuelta y se fue. Dije yo: sabe este diablo ingrato. Y la gente, a cualquier locura que ven dentro de las patas arriba, el espíritu
Espíritu Santo. Y a veces la gente que cae patas arriba, hasta en adulterio están, hermano. El hombre que tienen es su amante, a la señorita ya la tienen bien trincada en el cerco, y al rato viene a brincar a la iglesia con un espíritu de sapo que se le mete. Yo he visto gente danzar en el espíritu, hermano, y es una belleza, hermano. Es una chulada, hermano. Empiezan a danzar, se meten en medio de la gente. No hay necesidad de quitar sillas. Yo solo miraba que levantaban las sillas en la discoteca, hermano, para que los bolos no se tropezaran con la silla. Hoy hasta en las iglesias levantan la silla para que la hermana no se tropiece en la silla. Y cuando empiezan a brincar, ahí andan las diaconisas. Que no se caiga. Ay, que no se caiga. Que no se... Mire para acá. ¿Usted cree que el Espíritu Santo me va a tomar, me va a botar y va a permitir que me parta la cabeza con una piedra? ¿Usted cree que el Espíritu Santo me va a somatar en el suelo, hermano? No, hermanos, yo conozco hombres que cayeron bajo la presencia de Dios. Es cierto, Pablo también cayó ante la presencia abrumadora, ¿cierto o no cierto? Y quedó hasta ciego ante la presencia de Dios, pero por su rebeldía, por su pecado. Pero Juan dice que cuando se le apareció Jesús en Apocalipsis, Juan no cayó patas arriba, dice que Juan cayó de rodillas, hermano. Porque es cierto, nosotros podemos caer, pero todo aquel que cae patas arriba, hay que tener cuidado, porque también los hombres que iban siguiendo a Jesús, cuando Jesús se les aparece, cayeron patas arriba, pero porque eran rebeldes. ¿Ya se quiere ir? Ay, yo que fui a la iglesia, tal vez me hablaba el Señor. ¿Qué rato te está hablando? ¿Qué rato te está hablando? Número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Número 4, los dones del Espíritu Santo. Número 5, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero uno de los primeros frutos del Espíritu Santo, Mateo capítulo 3 versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Hechos 3:19 dice: arrepentidos y convertidos, porque nadie puede convertirse si no es por el arrepentimiento, y nadie puede tener fruto del Espíritu Santo sino porque hubo un arrepentimiento, un convertimiento. Entonces están los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema dentro de la iglesia? Tenemos gente arrepentida, pero no están convertidos. ¿Por qué, pastor? Porque el arrepentido cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta. Espíritu de sol se le mete. El sol diario cae y diario se levanta. Caen para diciembre, se levantan para enero. El día del amor y la amistad vuelven otra vez a caer. Se levantan para mayo, vuelven a caer. Se levantan para septiembre, vuelven a caer. Esta gente ya no quiere nada, hermanos. Hoy están cantando que la vida del cristiano es muy alegre. Mañana están cantando que se cayeron de la nube en la que andaban. Mi hermana, si hay gente en la iglesia que son una cosa y en la calle son otra cosa, porque están arrepentidos pero no están convertidos. Judas se arrepintió, sí. Leas en su casa el capítulo 27 de Mateo. Dice que cuando entregó a Jesucristo, el mismo Judas se arrepintió, pero fue y se quitó la vida. Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. 5, 6. La unción del Espíritu Santo. La unción también, hermanos, es parte del Espíritu Santo. 10:27 de Isaías dice que es la unción del Espíritu Santo la que hace que las cadenas se rompan. Es la unción del Espíritu Santo la que hace que los yugos se pudran. ¿Sabe por qué hay gente, hermano? Y incluso hay gente que ahí están, que están cantando que libre, y yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, mentira, hermano. Solo está cantando que ha sido libre, pero él mismo es esclavo del pecado. Hay mujeres que están esclavas en la fornicación, esclavas en el adulterio, esclavas en la brujería. Tenemos brujas en las iglesias, tenemos idólatras en las iglesias, tenemos, hermanos, cuánta gente sinvergüenza, tenemos políticos en las iglesias, tenemos narcotraficantes en las iglesias, coyotes en las iglesias, que necesitan ser libertados por la sangre del Cordero.
lesbianas en las iglesias, homosexuales en las iglesias, afeminados en las iglesias, jóvenes adictos a la masturbación, adictos a la pornografía, adictos a cuanta basura, esclavos del pecado. Y eso está peligroso, mis hermanos, porque si usted, fíjese pues, y le voy a dar una característica de alguien que no tiene el Espíritu Santo. Judas capítulo 1 versículo 19 dice que los sensuales no tienen al Espíritu Santo de Dios. Usted mira a una hermanita media sexy, media sensual, sepa y entienda que no tiene al Espíritu Santo. ¿Está oyendo, hermana? Hermano, yo no le creo que usted tenga el Espíritu Santo con ese pantaloncito apretadito que parece culebra parada. No le creo que usted tenga el Espíritu Santo. Miren cómo se le miran las nalguitas al hermano con ese pantaloncito apretadito. Miren cómo se le mira el cuerpecito al hermano con ese su pantaloncito apretadito. La Biblia dice en Judas 1:19 que los sensuales no tienen al Espíritu Santo. La hermana que leyó el pasaje de la Biblia, era clave ese pasaje. Cuando leyó ahí en Efesios capítulo 2 versículo 1, donde Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, porque una persona que no tiene el Espíritu Santo es equivalente a una persona que está muerta espiritualmente. Por eso al pastor de la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 versículo 1 de Apocalipsis, Dios le dice a ese pastor: tú tienes nombre de que vives, pero estás. Porque 6:63 del Evangelio de Juan dice que es el Espíritu Santo, es el que nos da vida a nosotros. Significa que si tú tienes al Espíritu Santo, tienes vida, no solamente física, sino espiritual. Pero si no tienes al Espíritu Santo, estás muerto. ¿Sabes por qué te gusta andar con esa faldita apretadita, hermana? Porque Espíritu Santo ya no hay en ti. ¿Sabes por qué te gusta la música de Los Temerarios y todavía te palpita el corazón cuando la escuchas? Porque el Espíritu Santo no está en ti. ¿Sabes por qué te gusta el chisme y eres una vieja rechismosa? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ti. ¿Sabes por qué vives celando los pellejos de tu marido? Y vives celando, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ti. La Biblia dice en Santiago que todo celoso tiene un espíritu diabólico animal. ¿Están oyendo? Animales celosos. Yo no le creo que el hermanito tiene el Espíritu Santo y en la calle enchorado anda el hijo del diablo. ¿Estás oyendo, depravado cochino? Toda esta semana lo he estado enseñando, hermano, que la palabra chor es una palabra en inglés, que chor significa corto. Pero la Biblia no habla de chores, la Biblia habla de calzoncillos. En Éxodo 28:42 dice que los calzoncillos del sacerdote son desde la cintura hasta las rodillas. ¿Hasta dónde llegan los chores? A las rodillas. Entonces cuando mire un cochino de esos enchorado, sepa que no anda enchorado. La Biblia dice que anda en calzoncillo. Yo miro que a algunos como que les está creciendo la trompita de elefante, hermano. Yo no tengo la culpa que usted esté endemoniado. Termino con esto. La 7 función del Espíritu Santo es el sello del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es el sello? El sello es la garantía. El sello es lo que te define como tal. Valga la redundancia, pero creo que si tú vas a comprar un teléfono, no lo comprarías sin la marca, porque la marca es el sello, es la que lo identifica como tal. A ti no te identifica que eres un cristiano porque cantas coro. Tú no te identificas porque eres un cristiano porque te vistes como cristiano. Tú no te identificas porque eres un cristiano porque vienes al culto. ¿Sabe qué es lo que nos identifica como cristiano? Son los frutos que hay dentro de nosotros. Son los frutos que hay dentro de nosotros, porque hay gente que dice: no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Pero ¿de qué sirve que tú no te avergüences del evangelio si con tu pésima conducta estás poniendo en vergüenza el evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que me identifica a mí como cristiano? Es el sello del Espíritu Santo. Por eso dice Timoteo, hermanos, capítulo 2, que los que ya nacimos de nuevo fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Y te tengo una buena noticia: si tú tienes el sello del
Espíritu Santo literalmente nadie lo puede ver, solamente Dios. El diablo se da cuenta de ese sello. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 9 de Apocalipsis dice que vienen juicios a la tierra, vienen enfermedades a la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que me llena la atención y me llena de gozo? Porque tu Biblia y la mía dice que Dios le da una orden a todas las enfermedades, y Dios le dice: oiga, las enfermedades vaya y dañen a toda la gente, pero no me vayan a tocar a los que tienen el sello de Dios, porque el sello de Dios es la garantía de que el Padre está contigo y que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahora entiendes por qué ni el coronavirus ni las amenazas, nadie nos puede hacer nada, porque tenemos el sello del Padre, tenemos el sello de Dios. Pero hay un gran peligro. No sé si me ayuda con el piano, siervo, un ratito. Si me puede ayudar un ratito con el piano. O hay un pequeño fondo ustedes allí, por favor. Hay un gran peligro, iglesia amada. Sansón, un hombre lleno del poder de Dios, poderoso en la tierra, pero Sansón empezó a jugar con el pecado. ¿Y sabe qué fue lo más triste de Sansón? Que cuando él despertó de su sueño, él se levantó pensando que Dios estaba con él. Lo más triste que cuando Sansón despertó de su sueño, se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Te voy a decir esto, porque si lees el capítulo 16 de Jueces, te vas a dar cuenta que Sansón, después de ser el hombre más poderoso, terminó sirviendo de payaso de la gente. Dice que sirvió de juguete de los filisteos. Estas semanas ha surgido, hermanos, una aplicación en el teléfono, en Facebook, donde usted se toma una foto y esa aplicación usted hace que se ponga una cara de muñeco. Si ya ve esa aplicación, que los siervos toman una foto y se ponen esa aplicación y salen con cara de muñeco. Usted no es juguete de nadie, hermano. Usted no es payaso del diablo para que se esté poniendo de juguete ni de muñeco. Un muñeco es un juguete, y un juguete puede ser un parásito del diablo, hermanos. Sansón terminó de juguete, Sansón terminó de payaso, Sansón terminó haciendo reír a la gente. Si tú eres un ministro y estás pensando ponerte ese filtro con cara de muñeco, no lo hagas. Tú no eres un juguete, tú no eres un payaso. ¿Y cuántos ahorita están sirviendo de juguetes, hermano, en las redes sociales, en el TikTok, haciendo sus batallitas, haciendo sus locuras, jugando y sirviendo de payasos en las redes sociales? Pastores que cuando cumplen años le meten en la nariz entre el pastel, sirviendo de payasos en las iglesias. Pastores, nosotros no somos cualquier cosa, somos real sacerdocio, somos pueblo santo, somos real sacerdocio, somos adquiridos por Dios, no somos cualquier cosa. No sirvamos de payaso en la iglesia, no sirvamos de juguete en la iglesia. Pero algo más duro, el rey Saúl, Dios se apartó de él por la intemperancia, por la impaciencia que Saúl cometió. Dios le dijo que esperara 7 días. Sin embargo, él esperó los 7 días. Pero después que vio que Samuel no llegaba, él preparó el sacrificio a Dios. Hizo lo que Dios nunca le mandó, porque ese trabajo le pertenecía al sacerdote. En este caso era Samuel. Y Dios le dice a través de Samuel: locamente has actuado, Saúl, porque si hubieras esperado el tiempo de Dios, tu reinado hubiera sido permanente. Pero porque has actuado locamente, a tu reinado hoy se le pone fin. Y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, se apartó de Saúl. Y ya Dios no estaba con Saúl, pero sin embargo él seguía siendo rey. Cuando tú lo ves allá más adelante en el capítulo 22, ¿sabes qué estaba haciendo Saúl? Dice que Saúl está profetizando con todos los profetas. Ahí está Saúl, va de profetizar, va de profetizar. Así hay gente que ahorita está profetizando, pero Dios ya no está con ellos. Así hay gente que sigue hablando lenguas, pero Dios ya no está con ellos. Desde el momento que pecas, el Espíritu Santo se aparta. Hay gente que le dicen: tú eres el vaso, sí, pero es un vaso sucio, es un vaso asqueroso, porque Dios ya no está con él. Desde el momento que traicionaste a tu esposa, desde el momento que le volteaste las espaldas al Creador, Dios se apartó de ti y Dios ya no está contigo. Pero te traigo una buena noticia: mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida, puedes levantarte y decirle: Espíritu Santo, te necesito. Ponte de pies, hermano, ponte de pies.
conozco a un hombre en la Biblia que fue súper inteligente, el rey David. ¿Sabe que David, después que pecó, después que cometió adulterio, en el Salmo 51 hace una oración de arrepentimiento y de convertimiento? Y una de sus palabras que dice David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que esa es la oración positiva que muchos necesitan hacer en estos tiempos. Yo creo que esa es la oración positiva que muchos necesitan en estos tiempos. Decirle: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dile como dijo David: y devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Y tu Espíritu noble me sustente. Límpiame más y más con hisopo y seré blanco como la nieve. Esa fue la oración de David después de haber pecado. Hermana, hermano, que tengas el ministerio de pastor, de evangelista. De diácono, que cantes, que prediques, que profetices, que toques un instrumento, no es garantía que Dios esté contigo. Esa no es garantía que Dios esté contigo. Esa no es garantía que Dios esté contigo. Pero dile: Señor, yo necesito más de ti. Yo te necesito, Espíritu Santo. Por eso ya no sientes nada. Por eso ya no sientes deseo de orar, de ayunar. Y te acuerdas que antes a la 1 de la mañana estabas de rodillas, a las 2 de la mañana estabas de rodillas, ayunabas hasta 3 veces a la semana, porque Dios estaba contigo, porque el Espíritu Santo ahí estaba contigo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra que ha llegado a este lugar. Voy a orar por usted. Venga, 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 no lo piense. Alguien más quisiera reconciliar o aceptar a Cristo, venga al frente, voy a orar por usted. Alguien que sepa y entienda que necesita de su Santo Espíritu, que reconozca que el Espíritu ya se apagó, que el Espíritu ya se fue y que necesitas que el Espíritu vuelva a ti. No te avergüenza de Él, confiésale delante de la gente para que Él te confiese delante de los ángeles de Dios en el reino de los cielos. ¿Alguien más quiere aceptar o reconciliar? Venga al frente, vamos a orar. Venga, venga, no lo piense, porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Recuerda, la Biblia dice en el libro de Números, en el libro de Samuel capítulo 20 versículo 3, que la muerte está a un paso tuyo. La muerte está tan cerca de tu vida que en el camino el corazoncito puede dejar de palpitar. En el camino una bala te puede encontrar, el carro se puede voltear, en el camino la muerte te puede sorprender. Pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Padre, mira por tus hijos que han pasado a pedirte perdón. Perdónale sus faltas, perdónale sus ofensas, perdona sus iniquidades. Felicidades, hermano. Perdónalos, Padre bendito, y no tomes en cuenta sus pecados, sino hazlos libres para gloria y honra tuya, Padre celestial. Escrito está en tu palabra que si su pueblo se humillare, Padre bendito, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren y se convirtieren de todos sus malos caminos, tú vas a oír desde los cielos, sanarás su tierra y perdonarás sus pecados. Y ahora estarán atentos tus ojos y abiertos tus oídos a la oración en este lugar. Perdona sus faltas, perdona sus ofensas, limpia sus conciencias, sus mentes, y que sus nombres, Padre, puedan estar inscritos en el libro de la vida. Ayúdanos a nacer de nuevo y a ser esas nuevas criaturas en tu nombre y por tu nombre. Gracias, Padre celestial. Muchas gracias. Pásele, hermano, pásele. Padre, gracias. Dios de Abraham, gracias, porque nadie puede convencer a nadie, sino solamente tu Espíritu convence, Dios mío. Gracias por convencer a este hombre. Gracias por hacerlo entender. Cuántas veces, Dios amado, lo has guardado de la misma muerte y Él lo sabe. Cuántas veces, Dios mío, lo has salvado de la misma muerte. Gracias, Padre bendito, porque tu amor ha sido grande para con Él. Tu misericordia ha sido grande para con Él. Perdónale sus pecados, perdónale sus faltas, perdona sus iniquidades, perdónalos, Padre bendito, y no tomes en cuenta sus pecados. Que sus mentes y sus corazones sean limpias.
Límpialos, Padre bendito, que queden blancos como la nieve. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. No tomes en cuenta sus pecados, Dios mío. Perdónalo, pero sobre todo los nacer de nuevo. Y hazle entender que él no necesita viajar a otro país, Padre. Hazle entender que aquí en Guatemala tú lo puedes bendecir y prosperar. Hazle entender, Padre bendito, que tú eres un Dios de lejos, pero también eres un Dios de cerca. Muchas gracias, Padre celestial, porque nadie puede convencer a nadie, sino solamente tu Espíritu Santo es el que tiene el poder para convencer. Nadie, ni el mejor teólogo, ni el mejor escatólogo, ni el mejor eclesiólogo, sino solamente tu Espíritu es el que convence al hombre y a la mujer de sus pecados. Perdona sus faltas, perdónalo, 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 perdónalo. Y haz que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hazlo nacer del agua y del Espíritu, Padre. No tomes en cuenta todas sus iniquidades, bórralas. No tomes en cuenta ninguna de sus faltas. No tomes en cuenta, Padre bendito, nada de lo que ellos han hecho. Que hoy se vayan para su casa con una mente nueva, con un corazón nuevo. Que el pasado quede sepultado. Que no vivan del pasado, que vivan del presente y el futuro que tú tienes preparado para ellos. En el nombre de Jesús, Dios mío. Muchas gracias, Padre celestial. Gracias por tu palabra. Gracias al pastor, a la pastora, a la congregación, a los pastores, bendígalos en el nombre de Jesús. Y vuélvenos con una doble porción de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle palmas a Cristo Jesús. Felicidades, hermanos, vayan a sentarse. Felicidades, la verdad sí los felicito. Cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios es el día que el hombre toma la peor decisión de su vida. Pero cuando el hombre acepta a Cristo es cuando el hombre toma la mejor decisión de su vida. Felicidades, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermano pastor, y el tiempo es suyo. Muchas gracias, siervo amado.